Buenas noches para todos. Buenas Buenas noches. noches, mucho gusto. Mucho Dios gusto. la bendiga, flaquita. Amén. Bienvenidos a todos. Qué alegría nuevamente reunirnos. Yo sé que parecemos disco rayado, pero es que para nosotros en realidad este día es un día de bendición, Tal cual. un día de compartir en comunidad. Pasamos delicioso, es un espacio que nosotros como parejita disfrutamos demasiado. Para Así es. nosotros ha sido un regalo, es un regalo poder compartir con ustedes estos momentos de evangelización, Así es. este espacio de evangelización. Y bueno, flaca, hoy tenemos una noche muy especial. Tenemos Sí. tremenda invitada. Sí, no, y un invitado. No jodas, ¿sí? Pues yo voy a presentar la invitada. Bueno, yo voy a presentar la Pero invitada. como has espérate, y nosotros no primero oramos siempre Sí, ya antes de va para allá, ya va tiempo. para allá, ya va para allá. Pero primero vamos a orar. Así que Eso. pongámonos en presencia del Señor, dispongamos nuestro corazón en esta noche para tener una noche especial, porque el tema es precioso, precioso. Así que, bueno, al ataque, flaca. Así es. Sí, Nos reunimos pues, como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por este martes que nuevamente nos reúnes en comunidad, reúnes a esta, tu escuela, que es escuela porque hace discípulos y discípulos tuyos, Señor. Porque venimos aquí nuevamente a escuchar tu palabra, porque vienes de nuevo con lazos de amor y cuerdas de ternura a traernos a tu corazón, a decirnos que no estamos solos, que tú eres el Emanuel, que tú has estado con nosotros desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestras madres y que hoy en nuestras realidades estás viviendo con nosotros. Te pedimos muy en especial que en este espacio, en este momento, te hagas presente con tu Santo Espíritu, ese paráclito, ese consolador, ese que da luz en medio de la oscuridad, para que nos llenes de tu santa presencia, esa presencia que es buena, agradable y perfecta. Amén, bendito seas, buen Dios. Yo los voy a invitar para que en este pequeño momento de oración que estamos compartiendo, usted le abra el corazón al Señor y le diga desde, sí, desde todo su ser, dígale gracias, Señor. Gracias, buen Dios, porque soñaste conmigo en este día, porque posiblemente este día que está terminando, yo hice muchas cosas que no estaban en tus planes para mí, buen Dios. Y por esas cosas yo te quiero pedir perdón. Yo te quiero pedir perdón, buen Dios, por aquellos momentos donde yo no he dejado que tú vengas a formarte en mí, que vengas a tomar control de mi vida, control de mi instinto, control de mi ser. Pero de la misma manera quiero darte gracias porque me has dado la oportunidad de tener vida, de tener salud y de poderme arrepentir, poderte decir, buen Dios, perdón, quiero hacer tu voluntad. Así que yo los invito para que juntos nos unamos a decirle al Señor gracias, porque tenemos un Dios misericordioso, porque tenemos un Dios que todo lo puede, porque tenemos un Señor que sigue soñando con nosotros y nos revela cada vez más sus sueños. Por eso cada vez más, buen Dios, te buscamos y por eso estamos aquí, porque necesitamos de ti, porque nuestra vida ha tomado rumbos diferentes, porque nuestra vida ha tomado caminos diferentes. Volvemos a ti, Papá del Cielo, para que sigas haciendo tu obra en cada corazón y que en esta noche, guiados por la acción de tu Espíritu, nosotros te digamos gracias. Gracias, buen Dios, por todo lo que has hecho. Gracias, Papá del Cielo, por lo que estás haciendo. Y gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza que nos estará regalando en esta noche. Que nuestro corazón se abra de par en par para recibir tu presencia a través de la palabra que es tu Hijo Jesucristo. Y que nosotros, como nuestra Madre María, frente a la propuesta del reino de los cielos en esta noche, podamos decir y hacer: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Flaquita, pues sí,
Esa es la invitada. Para mí es tremenda invitada, Ujú. mi flaquita. ¿Y Así vos de a quién sencilla, invitaste? así de sencilla. Yo creo que así me ve el Señor, como una plaquita, ¿cierto? No hay Sí, más presentación. Y yo invité a un hombre ni modo que la vea gorda, pues. a alguien que admiro mucho, pues que ha sido mi ayuda adecuada, mi flaquito. Muy bien. A mí también me debe ver flaquito. Bueno, y en realidad, pues, ¿qué somos nosotros? Simplemente siervos inútiles que venimos a dar de lo poquito, pues, que sabemos dar, ¿cierto? De lo poquito que hemos ido aprendiendo en este caminar, que lo maravilloso es que es de toda la vida. Y Así sí, es. esta noche la flaquita y yo les vamos a compartir un tema que nos ha causado como mucha impresión y mucho amor por el Señor. Flaquita, ¿cuándo fue la última vez que vos lloraste? Bueno, la última vez yo creo que fue hace una semanita, porque pues mi abuelito estaba un poquito enfermito, Sí, entonces pues recuerdo. sí, como era mi mamá triste, y bueno, eso pues como unas lagrimitas ahí, boté. Muy bien. ¿Y tú? Y en mi caso, gracias por preguntar, en mi caso, hace unas semanas que falleció un amigo de una de las comunidades de la escuela acá en Florida por todo este tema del COVID y nos causó, sí, mucha tristeza, mucha angustia, Impacto. mucho impacto, pero como siempre, fortalecidos en el Señor y con la esperanza de que el Señor cuida de su familia, sus hijitos. Y ese fue el momento que más reciente donde yo he llorado, flaquita. Pero llorar eso está muy bueno, ¿no? Sí, claro, amén. Pues para nosotros los cristianos es Sí. demasiado bueno. ¿Y saben por qué es tan bueno? Por el mismo nombre de este tema. ¿Cuál es el temita que vamos a ver hoy? Dichosos los que lloran. Eso suena como hasta loco. Así es, dichosos los que lloran. Recordemos que es una bienaventuranza y una bienaventuranza, recordemos que es uno de los sermones o de los discursos que tiene Jesucristo y que nos trae Mateo especialmente. Es uno de los discursos que aparecen en los sinópticos, yo me refiero más a Mateo porque este año hemos estudiado a Mateo y este año yo he tenido la oportunidad de profundizarlo en más detalle y a mí me ha regalado grandes enseñanzas. Y así es la bienaventuranza que aparece en el versículo 4 del capítulo 5 de San Mateo, que dice, dichosos los que lloran, algunas traducciones dirán los que sufren, porque serán Consolados. consolados. Esa es la diferencia cuando un cristiano llora. Por eso la flaquita decía, tan bueno que es llorar, Así ¿cierto? es, así es. Y a mí me parece muy hermoso porque en realidad el ser humano como tal es frágil ante eso. Muchas veces nos vemos expuestos, nos vemos vulnerables y las lágrimas vienen. No hay ningún ser humano que pueda decir es que yo en la vida no he llorado. O sea que todos podemos experimentar esta bienaventuranza de la que hablaba Jesucristo. Amén. Y de lo más maravilloso es que tenemos un Dios que también llora, ¿cierto? Amén. No es un Dios que se sienta al lado a verlo llorar a uno y decir, tranquilo, mi hijo, de esta salimos. No, no, no. Es un Dios que llora igual como tú y como yo. Llora con nuestro dolor. Se compadece de nuestro dolor. Recordemos que en las Sagradas Escrituras nos presentan los evangelios un Jesús que llora en dos oportunidades. No sé si lo recuerdan. Sí. Una de ellas, cuando está llegando a Jerusalén, ¿cierto? Y lo conmueve ver una Jerusalén, un pueblo que no quiso recibirlo, que no quiso escucharlo. Una segunda oportunidad, cuando se le muere Lázaro, ¿cierto? Se le muere alguien cercano y se conmueve al ver que todo este pueblo en torno a la muerte de Lázaro, sus familiares, Sufre. están sufriendo. Jesús eso lo conmueve. Miren qué escena tan preciosa, ¿cierto? Y hay una tercera. Que no es como muy, como que no se encuentra el texto como tal, Jesús lloró. Correcto, pero que cuando uno va y lo lee, y yo les tengo que confesar, en un momento de oración que tuve muy especial yo hace unos años, eh, me estaba leyendo este texto y me causó lágrimas, pero esas lágrimas de amor por Jesucristo. Y es ese texto
donde a Jesús vienen a contarle los discípulos de Juan el Bautista de que lo han matado, de que mataron a su primo, de que mataron a Juan Bautista. Y el texto dice preciosamente, Jesús tomó una barca y se fue mar adentro solo, ¿cierto? Solo. Yo no sé usted, pero a mí me pasa, cuando yo estoy triste, yo quiero estar solo. Cuando yo quiero llorar, yo quiero estar solo, flaquita. Entonces, aunque los evangelios no narren de que Jesús se fue a llorar en esa barca, ese día que yo estaba orando, a mí me parecía ver al Señor en la barca llorando, llorando, y quien remaba era yo. Fue un momento de oración precioso. Claro, porque es que le acaban de matar a Juan Bautista. Podríamos decir, el primero, ¿cierto?, del reino que muere por la causa de Jesús. Entonces, aunque los textos no lo especifican, sí lo podría llevar a uno a pensar de que conmovió a Jesucristo el Señor. Qué hermoso. Y a mí me llamaba mucho la atención, hace unos días en febrero, inicios de febrero, el Papa Francisco en una catequesis especificó, hizo una pequeña explicación justo de esta bienaventuranza, de que era eso, dichosos de los que lloraban. ¿Y qué decía Pacho? Dice así textualmente, el dolor nos abre una relación nueva con el Señor y con los otros. Esto me parecía muy lindo porque en realidad cuando uno sufre, la relación con los otros sí cambia. No sé si a ti te ha pasado, mi amor, pero cuando uno experimenta el dolor que otro ha vivido, ahí sí uno tiene compasión por ese dolor. Porque muchas veces uno oye en las noticias o de alguien, ay, mira que le sucedió tal cosa, ay, qué pesar, pero uno no tiene compasión. Uno no sufre hasta que uno no lo vive como en carne propia y es donde verdaderamente ese dolor se siente. Y con el Señor hay una relación nueva porque paradójicamente, en medio del dolor, en medio de nuestros días más difíciles, es en donde más buscamos del Señor y en donde Él siempre está dispuesto para, como dice esa palabra, consolarnos, ¿cierto? Consolarnos. Amén. Y el Papa Francisco daba como dos tipos de llanto, ¿cierto? O dos como causas por las cuales se genera el llanto. Pero nosotros en la preparación del tema quisimos añadir una más, la ñapita. Una más, la que se le escapó al Papa. Exacto, es que el Papa, hay que mandarle un mensajito. El Papa nos decía estas dos, miren, pongan cuidado. Hay una aflicción o un llanto que se da por el dolor o por la muerte de alguien cercano, o sea, por la aflicción que se da como porque alguien de nuestra familia sufre o por la muerte de alguien de nuestra familia, que cuando nos llega, nos lleva como a sentir lo que hablábamos ahora, esa compasión por lo que está sucediendo y que nos lleva a ser consolados por el Señor. Especialmente a mí me sucedió cuando mi papá murió, ¿cierto? Es un momento de esos que uno cree que no va a salir. E incluso hay hasta pelea con el Señor. Yo recuerdo que yo peleaba con el Señor porque yo era como que, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Mi papá era una persona de oración, una persona entregada al Señor, todo iba como tan bien. Y no conocía en ese momento al Señor, pero estoy segura que Él estaba ahí consolándome, abrazándome, ¿cierto? Y hoy por hoy tengo esa certeza. También el Papa Francisco nos hablaba del dolor por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Y es un dolor que uno podría decir se empieza a entender verdaderamente cuando uno conoce a Jesús, cuando uno conoce al Señor. Porque antes de conocer al Señor, el pecado, aunque nos genera un vacío, porque el pecado siempre va a generar vacío, ausencia de Dios, ¿cierto? Hasta cierto momento, cierto punto, uno empezaba a justificarlo, ¿cierto? Entonces ya incluso tomaba como un color de que ya no era pecado o no era tan grave. Cuando uno se encuentra con Jesús, el pecado duele, literal. Literal, puede decirse que hay hasta dolor físico en ciertos momentos. Y saca lágrimas. Y saca lágrimas, y saca lágrimas. Pero ojo, si tú hoy estás llorando, ¿cierto? Si el pecado te está sacando lágrimas, es un buen signo. Amén. Es un buen signo. Amén. Amén. Es un buen alerta de que verdaderamente estás en un error.
pero también es un llamado de Dios a que te dejes consolar por Él. Entonces, claro, lo que manifestaba el Papa Francisco, el pecado es una de las causas que nos llevan a llorar y nos tiene que hacer llorar. Si a ti hoy el pecado, el error, eso que te genera vacío, no te está haciendo llorar, no te está haciendo arrepentirse, Cuestionarse, ¿no? es muy grave, es de cuestionarnos, ¿cierto? Porque entonces quiere decir que estamos caminando la vida en el error, ¿cierto? Y uno no camina la vida en el error, uno la camina en gracia de Dios, en el camino que es Jesús. Bueno, y la que nosotros le añadimos al ¿Cuál fue Papa la que nos inventamos? es el llanto que uno derrama o las lágrimas que uno derrama por el ego, que yo creo que ese es el más común. Y lo podemos comparar mucho como ese llanto que experimentan los niños cuando uno no les quiere dar algo, cuando Sí. uno se quiere salir de la piscina, pues que uno ya, hay que salir de la piscina y ellos que no, y lloran y hacen pataleta. No, y yo les tengo un mejor ejemplo, el llanto del ego. Es por decir los hinchas del Barcelona que han estado llorando estos días, Que han estado. que hemos estado llorando estos días porque nos metieron 8, Exacto. ¿cierto? O los hinchas del Madrid porque nuevamente Guardiola los despidió, ¿cierto? Entonces, ese tipo de llanto, ¿cierto? Es un llanto de ego. Pero este llanto es diferente, porque en este llanto, el llanto normalmente no vamos a encontrar el consuelo del Señor. Correcto. Porque este llanto no va acompañado, Correcto. Estas lágrimas no son acompañadas como por el amor, sino que es por algo egoísmo. O sea, ¿cómo nos va a consolar el Señor? Pues por esto, ¿cierto? Y yo creo que ese es el llanto, uno de los llantos de los que más la humanidad practica, porque es que nos hemos visto muy egoístas. Incluso el mismo Papa Francisco un día decía, es que lo que le hace falta a la humanidad es llorar. Muy bien. Llorar, es conmovernos, porque miren, nos hemos vuelto tan egoístas que nuestro llanto se ha vuelto egoísta. Entonces nosotros oímos en las noticias que hubo un accidente y se murieron 30 personas y uno, ay, qué pesar. Y de ahí sigue, ay, qué tristeza, ay, qué pesar. Y después sigue el partido que dice del Barcelona, pierde, y entonces... Del Madrid. Bueno, el del Madrid, y ahí sí salen lágrimas, ¿cierto? Ahí sí lloran. Y es, o sea, es muy tremendo, eso es muy tremendo, porque es que se nos olvidó compadecernos por el otro. Entonces, frente a ese llanto, muy seguramente, pues no vamos a recibir consuelo. Así es. Porque es que no es un llanto que venga desde la creación de nosotros, que nosotros fuimos creados, fue para amar. Esto es más algo como de que es que yo necesito sentirme bien, el poderoso, el que gano, y se nos da en la vida cotidiana. Este llanto se nos da en la vida cotidiana. Es un llanto que desafortunadamente empieza a ser es por autocompasión, ¿cierto? Es un llanto, el llanto del egoísmo es el llanto que no permite consuelo de Dios, porque lo que yo quiero es que me consuelen los demás, que yo sea el centro de atracción para los demás, que yo sea esa persona que está llamando la atención y oiga, es que soy yo el enfermo, es que soy yo el que estoy pasando esto. Entonces ahí no cabe consuelo de Dios, porque me estoy victimizando yo y simplemente no recibo el consuelo de Dios porque en Él no veo consuelo. Y no va a haber un cambio de vida. Miren, yo en todo esto pues de la preparación del tema estaba escuchando un padrecito español y él decía que el llanto es como esa alerta. Ustedes ven que en los carros cuando algo empieza a fallar le sale una lucecita y él decía, si los carros chinos tienen esas lucecitas, ¿cómo usted y yo no vamos a tener esa alerta si somos creados por el mismo Dios? Pues las lágrimas son esa alerta de que algo no anda bien. Claro, muchas veces son ocasionadas por una situación, pero incluso en situaciones difíciles es esa alerta que el Señor nos ha dado para ver que algo no va bien, como que tal vez estamos aferrados a muchas cosas, estamos poniendo nuestra seguridad en esta carnalidad, ¿cierto? En muchas otras cosas que obviamente vamos a recibir el consuelo del Señor. Pero el llanto es esa alerta, ¿cierto? Pero esa alerta que en el Señor, en el consuelo del Señor, nos lleva a un cambio, ¿cierto? Nos lleva a salir de nosotros mismos y a ir a los demás, incluso a dar el consuelo, ¿cierto? Pero en ese llanto de nuestro egoísmo, normalmente, como no va acompañado de un amor, no hay ni siquiera deseo de cambio.
No hay un deseo de cambio, entonces se queda uno ahí en lo mismo. Entonces uno escucha a muchas personas que dicen, pero pues yo llevo toda la vida llorando, mira, este hijo de madre me dejó, me puso los cachos, y ya 20 años amargada la persona llorando por lo mismo, frustrada. Pero si se pone uno a ver, está lo que tú dices, como en que la gente me tenga es un pesar, ni siquiera es una compasión, y que todo venga alrededor de mí. Que todo gire en torno a mí. Así es. Así es. Y entonces esos son como los 3 tipos de llanto que identificó el Papa II, y nosotros le hicimos el favor pues Ahora le aviso. de acompañarlo con uno más, ¿cierto? Que nos pareció muy hermoso, en hablar de esas bienaventuranzas en donde cada uno de nosotros, al vernos quebrantados, podemos recibir ese consuelo del Señor. Y nosotros, fuera de eso, hemos buscado como unas, no sé si son claves, pero unas maneras de poder recibir ese consuelo del Señor. Amén. Porque hoy todos podemos estar pasando por alguna angustia, ¿cierto? Como cristianos sabemos que el Señor es quien nos consuela. Pero lo que les queremos compartir en este momento de esta enseñanza es cómo el Señor en sus discípulos, en los que estaban en torno a Él manifestó el consuelo en cada uno de ellos. Exacto. Y vamos a iniciar con una mujer. Mira, vamos a traer tres personajes Uh-huh. en donde se ve cómo se da ese consuelo del Señor, y cómo para ese consuelo vamos a pedirles que se hagan 3 preguntas, no nosotros, que el Señor para consolarlos a ellos les hizo 3 preguntas, ¿cierto? Entonces, si usted tiene lápiz y papel, apunte esas preguntitas. Puede que usted hoy no esté triste, que usted hoy no esté llorando, pero que el día que esté triste usted pueda decir, mira, ¿cuáles son las preguntas que Jesús me está haciendo, a las que me está llamando a hacerme para ser consolado por Él? ¿Cierto? Amén. Entonces, la primera pregunta y la primera persona o la primera mujer que vamos a traer en este momento es María Magdalena, y le pregunta así el Señor, ¿por qué lloras? Pero hoy no le está preguntando a María Magdalena. No, le está preguntando a todas esas mujeres y hombres que se han conectado. Exacto, te está diciendo, Eduardo, ¿por qué lloras? Rui, ¿por qué lloras? Marta, ¿por qué lloras? Catalina, ¿por qué lloras? Cherry, ¿por qué lloras? ¿Cierto? Nos está preguntando a cada uno por nombre propio por qué lloran. Miren, este texto, para el que no lo conocen, está en Juan 20, 11 y siguientes. Y pasa que Jesús, pues, murió, lo enterraron. Cuando María Magdalena fue a buscar a Jesús, no lo encontró. Entonces María Magdalena empieza a llorar, y entonces viene un ángel, ella lo ve pues como un hombre vestido blanco y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y ella simplemente dice, ¿dónde han puesto a mi Señor? Por favor, dígame. Ella estaba desesperada, dígame, ¿dónde han puesto a mi Señor? Y nuevamente ya no es un ángel, es el mismo Jesús que le dice, mujer, ¿por qué lloras? Pero en medio del llanto y la desesperación, esta mujer no lo reconoce. Entonces ella dice, si usted ha tomado a mi Señor, dígame por favor en dónde está. Y mire qué hermoso. En ese momento Jesús le dice, Marta, Marta, mire, la llama, María. No, Marta no, perdón, estaba pensando en mi mamá en ese momento, pero mira, sí, está diciendo Marta, ¿cierto? En ese momento la llama por nombre propio, María, María, y ella en ese momento lo reconoce. Y miren, es que la invitación que nos hace Jesús en medio de estas lágrimas es preguntarnos por qué lloras, no porque Él no sepa el motivo de nuestro llanto, claro que Él lo sabe, sino porque Él nos lo pregunta incluso más de una vez, para que nosotros mismas vayamos descubriendo la verdadera razón de nuestro llanto, porque muchas veces pareciera ser evidente, pero cuando uno va e indaga a los ojos de Jesús, resulta que uno tiene heridas, que uno tiene apegos que están haciendo que ese llanto no me deje caminar, que no sea ni siquiera un llanto del momento preciso, sino un llanto más profundo. Pero el Señor mismo nos llama por nombre propio y en su amor nos da consuelo y nos dice, aquí estoy, es que yo no estoy muerto, a mí nadie me llevó, aquí estoy, pero mira, no me tocas, le dice el Señor, es que no es hora, yo no he ido al Padre, mejor ve a mis discípulos y les dices lo que has visto. Y ¿Y por qué les dice Jesús eso? O sea, ¿por qué Jesús le dice, ay, no me toques, mejor ve donde los discípulos? A mí me encantó esto.
A mí me encantó que incluso no permitió ni que le tocara, sino que inmediatamente fuera donde los discípulos. Ella ya lo había visto, ella ya sabía que él había resucitado, que nadie se lo había robado. O sea, ella no necesitaba más, es que había, incluso ella inmediatamente lo vio, le dijo, maestro, ya lo reconoció, su alma ya estaba consolada. Y miren, en Corintios, en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 4 dice algo que a mí me encantó y se los voy a leer. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Miren, eso le pasa a María, pero eso le pasa a Marta, a Mónica, a Edward, a Lorena, a Sandra, a Pilar, a todos. Eso nos pasa. El Señor nos consuela no para quedarnos nosotros, ay, sí, tan lindo, mira, resucitó, no, porque Él nos manda a hacer consuelo para el que también está sufriendo. Es que Él no nos quiere ver ahí llorando, quedados, no. Nosotros ya fuimos consolados por el Señor. Ve y sé consuelo para el otro que está llorando. Y dile que Jesús ha resucitado, que Él está vivo y que has puesto todas tus aflicciones en Él. Amén. Entonces, esa primera clave es preguntarnos, no preguntarnos, Jesús nos pregunta, ¿por qué lloras? Para descubrir qué va detrás de ese llanto, pero aún mejor, para que en medio del consuelo podamos ir a consolar a los demás desde ese mismo consuelo que Jesús nos dio. Amén. Y es que así es el reino de Dios. Esto es precioso, porque el reino de Dios uno no lo puede contener. El reino de Dios siempre se debe compartir. Es imposible guardarse. Es imposible guardarse ese amor que nos regala Dios, porque es un regalo recibir el amor de Dios, ¿cierto? Entonces, lo que acaba de compartir la flaquita es precioso, de que ese consuelo que recibe María Magdalena, la primera testiga de un Jesús resucitado, ¿cierto? Ese consuelo tiene una misión y es ir a consolar a los discípulos que estaban en la misma angustia. ¿Ustedes creen que ellos no estaban asustados y con dolor de haberles matado al maestro, el que sacaba el pecho por ellos, el que los defendía ante las leyes judías? El Mesías. El Mesías, el que les hacía los milagros, en el que encontraban paz y toda respuesta. Se los mataron, claro que tenían dolor. Y esa misión que le pone Jesús a María Magdalena es preciosa, ¿cierto? Mandarla primeramente donde están sus discípulos. A consolarlos también y a anunciarles a darle la buena nueva. Esa nueva noticia y que los iba a esperar a ellos para también mostrarse resucitado, ¿cierto? Bueno, y la segunda pregunta y el segundo, digámoslo así, invitado de esta noche, digamos. El segundo personaje invitado para nosotros ir descubriendo cómo el Señor nos consuela. Vamos a tomar a Pedro. ¿Y qué pregunta nos hace el Señor? El cabezadura de Pedro, ¿cierto? Y recordemos que Pedro, antes de ir a la pregunta flaquita, recordemos que Pedro vive una angustia muy amarga. Eso lo encontramos en Lucas 22, verso 62. Ahí se lo estamos poniendo en la pantalla. Lucas 22, 62. Y es cuando Pedro niega a Jesús por 3 veces y ya estaba advertido de que lo iba a hacer, ¿correcto? Y aún así lo niega y siente ese dolor de pecado, que era el dolor que hablábamos hace un momento, ese dolor que genera amargura, llanto y arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentimiento. Posteriormente se viene Jesús en Juan capítulo 21, versos 15 y siguientes, con ese diálogo precioso de ese Jesús resucitado. Y ahí sí viene la pregunta. Con aquel que lo negó a hacerle una pregunta. Esta flaca más acelerada. No, porque hay que hacerle la pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Pedro, ¿me amas? Pregunta que te hace a ti hoy, ¿cierto? Venimos de una primera pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Cierto? Y por la acción del Espíritu, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo en su Santo Espíritu va a iluminar por qué es que tú y yo hoy lloramos, cuál es nuestro llanto en la vida, qué hay detrás de ese llanto. Pero también el Señor nos pregunta, ¿me amas? Porque eso fue lo que le preguntó a Pedro. En Juan
capítulo 21, verso 15 y siguientes. Y se lo pregunta por 3 veces, ¿cierto? Y miren lo interesante. Las 2 primeras respuestas de Pedro son: Señor, tú sabes que te quiero. Segunda respuesta: Señor, tú sabes que te quiero. Y tercera respuesta, ya triste porque Jesús se lo había preguntado por tercera vez. Y cualquiera de nosotros se hubiese puesto triste, ¿cierto? Hey, parce, ya le dije, ¿cierto? Pero si me insistes porque seguramente sabe que no lo amo. Entonces Pedro le dice: Señor, tú sabes y tú lo sabes todo, ¿cierto? Tú sabes que te quiero. Pero en cada una de las respuestas que le da Jesús, después de que Jesús le dice: tú sabes que te quiero, es: apacienta mis ovejas, ¿cierto? Miren lo interesante. Jesús en esas 3 oportunidades le está perdonando a Pedro las 3 veces que él lo negó, pero al mismo tiempo, detrás de ese consuelo, flaquita, viene también la misión, la misma misión de consuelo que le dio a María Magdalena: apacienta mis ovejas. Al que está Es decir, triste. al que está triste, acompáñalo, ¿cierto? El más vulnerable, acompáñalo. Entonces Pedro, en cabeza de la iglesia, ¿qué le está diciendo el Señor? Consuela a mi pueblo, consuela a mi iglesia. De la misma manera que yo te perdono y en el perdón encuentras el consuelo, de esa misma manera perdona y consuela a mi iglesia. Y es muy interesante porque después de que pasa esto con Pedro, de que el Señor le deja a cargo su pueblo, su iglesia, ¿cierto? Porque las ovejas somos cada uno de nosotros. Así es. El Señor le dice, como preparándolo a su manera de morir, ¿cierto? Cómo Él se tiene que entregar, cómo va a ser, Tiene que dar, cómo así se es. tiene que dar, ¿cierto? Y es muy interesante porque miren, muchas veces uno piensa que el consuelo que viene de Dios es que simplemente nos quita el motivo del sufrimiento. Entonces, para que yo hoy esté llorando por la enfermedad de un familiar, entonces, ay, si yo busco consuelo en el Señor y el Señor lo va a sanar, ¿cierto? Ya, o sea, ya quedó, es de 80 y va a quedar como uno de 20, ¿cierto? Pero no necesariamente es eso. Claro, claro que va a suceder muchas veces que el Señor le va a regalar sanación, ¿cierto? Es que el Señor Claro, todo lo puede. claro. Pero el Señor en medio del consuelo, ¿saben qué hace? Que nos da fuerzas para superar las pruebas y para superar el camino que puede tornarse difícil, como lo hizo con Pedro. Y en Así ese es. mismo segunda de Corintios, pero en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6 dice: si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Miren, el Señor nos consuela, sí y amén, pero también nos regala fortaleza, porque el hecho de que caminemos con el Señor, el hecho de que seamos consolados por el Señor, no quiere decir que es que vamos a empezar a caminar sobre nubes. O sea, eso Así tenemos que es. tener mucha claridad, porque mucha gente se pregunta, pero ¿usted por qué le pasa eso? ¿Usted no le sirve mucho al Señor? Eso no tiene razón de ser. Claro que sí, es que estamos en el mundo, o sea, estamos acá. Somos humanos, somos de carne, hueso, podemos sufrir muchas cosas. Lo que sí hace el Señor en medio de su consuelo es darnos la fortaleza para superar esas situaciones. Amén, amén, así es. Es que, muchachos, yo lo resumiría como lo dijo el Papa Francisco preciosamente. Dentro de esas preguntas que se hace la humanidad y que nos hacemos todos, ¿por qué está pasando estas cosas en el mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantos niños con hambre? ¿Por qué tanto dolor en los niños, en los ancianos, en los más vulnerables? ¿Por qué tantos ricos? ¿Por qué tantos pobres? ¿Por qué tanta miseria? ¿Cierto? Tantas cosas que uno se pregunta. El Papa Francisco nos regala una vez más una lección que solo puede venir desde el cielo. Y es que, ¿por qué pasa todo esto? Porque a nosotros se nos olvidó llorar. Para mí esa frase resume todo, todo lo que nosotros les hemos querido compartir esta noche y que ya estamos entrando pues en la parte final. Y es porque, ¿cómo puedo llamarme yo cristiano y a mí no dolerme el dolor de mi hermano, de mi prójimo, mi próximo, el más cercano? ¿Cómo puedo yo llamarme cristiano y ser indiferente al dolor de los demás? Desde dolores pequeños,
desde dolores pequeños. Pregúntese usted cosas tan sencillas. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto personas en dificultad en el entorno en el que nos movemos todos los días? Bobadas, una señora subiendo una silla al carro, algo pesado, y uno se va haciendo indiferente a cosas sencillas. Ujú. Y desde esos pequeños detalles nos vamos a volver más indiferentes aún al dolor más fuerte. Entonces, esa dinámica a la que nos invita el Papa Francisco, porque en realidad es una invitación, y es a que lloremos más. Y llorar más no es fingir un dolor, sino que a que nos compadezcamos más, a que el dolor del mundo, el dolor de los demás me duela a mí, sea un dolor propio, como ese buen samaritano que se echó ese hombre lastimado, aporreado al hombro, a su cabalgadura. Muchachos, eso es lo que verdaderamente queremos nosotros con esta enseñanza, empezando por nosotros, que nos hemos vuelto tan indiferentes al dolor de los demás, al Así dolor de es. los demás. Entonces, hasta el momento, esas claves pues, que tenemos para recibir el consuelo del Señor son primero, ¿por qué lloras? Preguntarnos, el Señor nos pregunta, ¿por qué lloras? Por nombre propio. También nos pregunta que si lo amamos, ¿me amas? Y la tercera pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y esto se lo pregunta a las hermanas de Lázaro, Marta y María, ¿cierto? Que en medio de un dolor fuerte, que era la pérdida de su hermano, ellas estaban muy tristes. Incluso las personas que estaban en torno a ellas fueron a consolarlas y también estaban muy tristes. En esas llega Jesús y Marta va al encuentro de Jesús y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo no sé ustedes, pero cuántas veces nosotros tal vez le hemos hecho ese cuestionamiento al Señor. Si tuviera ese reclamo, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Si tú hubieras estado acá, yo no hubiera metido la pata así. O esta situación no hubiera pasado. Yo no estaría tan afligido, yo no estaría tan triste, ¿cierto? Ella se la hizo muy posiblemente hasta sin rabia, pero sí con mucho dolor, ¿cierto? Y ella le dice, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y entre conversación y palabras, el Señor le dice que Él es la vida y Él es la resurrección. Que Él se reveló completamente que Él era el Mesías, ¿cierto? Que todo el que creyera en Él tendría vida, incluso después de la muerte. Y Él le hace esta pregunta a Marta y le dice, ¿tú crees esto? Y hoy nos está preguntando a nosotros, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que yo he vencido la muerte? ¿Tú crees que yo te puedo ayudar ante esa pérdida? ¿Tú crees que yo te puedo ayudar ante ese dolor que estás sintiendo porque tu hijo está por mal camino? ¿Tú crees que yo te puedo ayudar en este momento que estás sin trabajo? ¿Tú lo crees? Porque a veces de palabras lo decimos, pero en nuestro corazón siempre existe la duda. A veces es tan difícil ese creerle al Señor y por eso hoy nos cuestiona. Y no para juzgarnos, para decir verdaderamente usted no cree, sino para que verdaderamente lo pongamos en la mente, pero sobre todo en el corazón, de que Él lo puede todo, porque Él es el mismo Dios y que en el amor de Él todo lo vamos a tener. Amén. Él le dice esto a Marta y es muy hermoso, porque dice que Marta le dice, sí creo. Inmediatamente, en vez de ir a la tumba de Lázaro a ver si es que Lázaro ya está vivo, a ir a contarle a todos lo que le había dicho Jesús, ella va en búsqueda de su hermana que estaba sintiendo el mismo dolor que ella, La el misma mismo dolor. angustia. Y va y le dice, Jesús, el maestro ha llegado, vamos, vamos a él, porque ella quería que ella recibiera el mismo consuelo. Miren, si ustedes notan en estas tres personas que les hemos traído, en estas tres preguntas, todos después de recibir el consuelo tienen que ir a dar consuelo. Amén. Y este es el caso perfecto, es que en este caso se muestra Así perfectamente. es. Y María va al encuentro de Jesús. Y es hermoso porque después de esto se da un evento precioso, lo que Eduardo decía, que Jesús lloraba y ahorita vamos a profundizar en esto. Pero lo que sí queremos que tengamos presente es eso, que Jesús hoy nos está preguntando si verdaderamente tú y yo le creemos, si verdaderamente creemos
que vamos a ser consolados por Él. Y si verdaderamente le creemos, sí, es que llorar es válido, el mismo Papá nos lo está pidiendo, pero no nos podemos quedar en el llanto. Así No nos es. podemos quedar paralizados en la tristeza. ¿Tú le estás creyendo al Señor? Sí. En medio de la enfermedad de tu familiar, déjale al Señor eso y que Amén. déjate consolar, que Él va a ser tu alivio y Él les va a dar las fuerzas para cualquier situación. Eso es creerle a Jesús y ese es ser consolado y ir tú luego a darle consuelo al que se encuentra igual. Amén. Es que yo creo que es la mejor manera para uno poder identificar si el consuelo viene de Dios o de mis fuerzas. Y es qué tanto estoy yo consolando a los que están tristes y cómo los estoy consolando, ¿cierto? Si con palmaditas en la espalda o verdaderamente pasando por mi corazón su angustia, ¿cierto? Verdaderamente con oración, verdaderamente como hermanos en Cristo. Entonces, yo O creo, perdóname, mi amor, o si estoy siendo motivo antes de escándalo o de más sufrimiento, porque a veces en medio del dolor lo que hacemos es un espaviento y lo que sí, hacemos es ocasionar más sufrimiento en el otro, ¿cierto? total, por ahí escuchaba yo una vez un sacerdote que decía que el escándalo es la alabanza al diablo. Y a mí eso me encantó porque es que verdaderamente un cristiano no tiene por qué escandalizarse. Un cristiano le da la óptica correcta a la vida y a los problemas, ¿cierto? Y no puede haber motivo de escándalo entre nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos un consolador, porque tenemos a alguien, un Dios que todo lo puede, porque tenemos un Dios que nos da vida y nos da vida en abundancia. Entonces yo creería, Flaquita, que uno de los frutos para uno identificar si yo estoy recibiendo el consuelo de Dios es qué tanto estoy sirviendo yo de consuelo para los demás. Y si verdaderamente ese consuelo me está dando un cambio de mirada, ¿cierto? Amén. Escuchaba yo en la Eucaristía hoy el Padre decía algo hermoso, que no solo el blanco es bueno y no solo el negro es malo. Ujú. Porque si ustedes ven, en la oscuridad es donde verdaderamente se pueden reflejar las estrellas y pueden brillar con más fuerza, ¿cierto? Entonces él decía, no siempre las cosas negativas hay que verlos como lo peor. Ujú. Todo, todo, desde la mirada de Dios tiene algo bueno. Amén. Miren, en estos días, como les contaba al inicio, mi abuelito ha estado pues bien enfermito y a mí me ha parecido muy lindo porque en medio de esta enfermedad yo veo el amor y el servicio de mis tías para mis abuelos y a mí me ha parecido tan lindo. Y puse en contexto una frase que un día me dijo otro sacerdote, que nosotros teníamos un concepto errado de la palabra sacrificio, que la palabra sacrificio se nos había vuelto algo tortuoso, pero que la palabra sacrificio era hacer de un momento algo sagrado. Y Amén. para mí, estos días, mis tías, mis primas, han hecho del cuidado de mi abuelo y de mi abuela algo sagrado. Amén. Entonces, en medio del consuelo, el consuelo que yo he recibido de Dios es ver en esta dificultad ese amor tan hermoso de mi familia para mis abuelos, ¿cierto? Es Amén. verle esa óptica Qué positiva. bonito eso, Flaca. Entonces, eso me ha parecido muy hermoso. Entonces, miren, las tres maneras que nosotros hemos visto, los tres punticos claves para recibir el consuelo del Señor son preguntarnos por qué lloramos, Ujú. preguntarnos si lo amamos y preguntarnos si creemos. Amén. Tremendas preguntas. ¿Es cierto? Ojalá las estemos copiando. Así es. Ojalá las estemos pasando por el corazón. Porque en estos momentos la humanidad entera deberíamos estar llorando y clamando el consuelo de Dios. Somos muy, muy egoístas. Y lo digo eh, desde la mirada de este país, desde Estados Unidos, desde acá especialmente desde Florida, desde gobernantes que tenemos que no lloran por el dolor de los demás. Y, y lo digo porque en estos momentos hay cientos de personas muriendo todos los días, pero hay miles y millones de personas celebrando porque otra vez las playas están abiertas, porque otra vez el mall está abierto, porque otra vez todos los lugares para yo entretenerme están abiertos, porque abrieron nuevamente Orlando. Entonces, miren la falta de compasión que hay en nosotros.
Miren la falta de llorar por el hermano que hay en nosotros, porque para muchos esta pandemia pasó como una situación más de la humanidad, pero para los que verdaderamente lloraron, saben que es un tiempo de gracia y un tiempo en el que Dios nos habló a todos. Y mi amor, y si a nosotros nos falta compasión, hay uno que la tiene toda Amén. y es Jesús, ¿cierto? Amén. Y en ese Bendito mismo sea. texto de Marta y María dice hermosamente que cuando Jesús vio que María se acercaba a él y los demás que estaban ahí, los otros judíos, que estaban llorando, él se conmovió, dice que se conmovió profundamente Profundamente. Amén. y le hizo una pregunta muy bella a María y le dice, ¿dónde le sepultaron? Y cuando fue al sepulcro lloró. Amén. Eso es hermoso porque, no sé, Flaquita, si quieres que No, me da la te oportunidad. doy la Muchas gracias. oportunidad. Es algo hermoso porque miren las actitudes de Jesús. Es algo que en la escuela hemos aprendido y Oscar, nuestro director, repite constantemente. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, es importante resaltar las actitudes de Jesús, ¿cierto? De nuestro Maestro. Eh, y la actitud de Jesús ante este problema es que se compadece, pero miren lo hermoso. Podríamos decir que es hasta una prefiguración de lo que se viene en Jesús en su muerte. Y es que Jesús va al sepulcro, ¿cierto? Va al sepulcro de Lázaro, ¿cierto? Va al sepulcro de Carlos, va al sepulcro de Lucho, de Pipe, va al sepulcro de Fame, de Sara, va al sepulcro de Mile, al de mi flaquita, mi sepulcro. Allá va Jesús. Es la primera actitud que él toma. Va hasta el sepulcro, ¿cierto? Porque el Señor, ¿a dónde va? Va a nuestro pecado. Porque el Señor se compadece de qué? De nosotros como pecadores, pero es activamente salvando, yendo a nuestro sepulcro, a juzgar nuestro pecado. No a nosotros. No al pecador, sino el pecado. Entonces se acerca al sepulcro, ¿cierto? ¿Y qué le dice Jesús? Pero mira la actitud que tiene. Cuando él va, pregunta y va al sepulcro, él ni siquiera dice palabra en ese momento, sino que llora. Amén. Y a mí me parece hermoso porque dice el texto que los que estaban ahí expresaron lo siguiente, miren cuánto lo quería. Y eso es lo que expresa hoy, lo que dice Eduard, cuando va a tu sepulcro, cuando va a mi sepulcro y llora cuando ve, digamos que estamos paralizados, que estamos muertos ante algunas situaciones, lo que hace es que él llora por ti y por mí. Él fuera de que nos acompaña en nuestro dolor, Él también llora por nuestro sufrimiento. Es que es hermoso, porque es que nosotros tenemos un Dios que es tan cercano, que es más cercano que nosotros, que llora por nosotros. Amén. Y no llega a regañarlo a uno No. allá donde uno está muerto, donde uno está podrido, donde huele mal, ¿cierto? No llega a decir, este otra vez la embarró, este otra vez cayendo en las mismas bobadas, este no va a salir de ahí. No, llega, como dice la flaquita, a llorar, ¿cierto? O sea, le duele tu muerte y mi muerte. Y que ahí es algo muy cuestionante. ¿Será que cuando los demás ven nuestras actitudes en medio de la caída o de alguna actitud de los demás, la actitud que nosotros tomamos será como para que digan, es que este cómo lo quiere, es que cómo lo ama, o será como que es que esta persona está alejando más a este Dios, ¿cierto? Porque al final ahí el Señor mismo estaba mostrando eso, al Dios misericordioso, al Dios amor, que se duele de nuestro dolor, incluso en el sepulcro, ¿cierto? Pero lo más lindo después del llanto es que el mismo Jesús obtiene consuelo. Mire, ¿por qué? Es que el consuelo viene del Padre, claro, a través de Jesús. Es que recuerden que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son una sola persona. Entonces, cuando Jesús, en su humanidad, en hacerse carne, también lloró, Él fue consolado ¿por quién? El Señor fue consolado por el Padre, ¿cierto? En el Espíritu, ¿cierto? Por el Padre en el Espíritu. Y mira, yo quiero, mi amor, que tú de pronto les leas esa oración tan linda que dijo Jesús. Muy bien, que la encontramos en San Juan, capítulo 11, verso 41 y siguientes. Dice, quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo, Padre,
te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí conectada, que está aquí para que crean que tú me has enviado. Miren qué oración tan preciosa, miren qué oración tan diferente a la oración que usted y yo usualmente le hacemos al Señor cuando venimos a pedirle algo, En ¿cierto? medio de nuestro dolor. En medio de nuestro dolor. Usualmente uno viene y le cuenta al Señor el problema. O nuestra oración es muy típica, yo creo que Marta no la pudo describir mejor. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Tal es cual. un pequeño reclamo. Exacto. Usualmente en nuestra angustia viene el reclamo, ¿cierto? Empezando por mí. En nuestra angustia viene, pero ¿por qué eso? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero cómo así? ¿Por qué a mí? Y así todo nos consuela. Y así todo nos consuela. Tan tremendo el Señor. Tan hermoso. bello. Y lo lindo es, miren la oración de Jesús, ¿cierto? ¿Cómo inicia Jesús? Inicia asumiendo que el Padre ya lo escuchó. No, dando gracias. Dando gracias, por eso. Pero dando gracias, ¿por qué? Porque me has escuchado. Así es, tiene la certeza. Tiene la certeza de que el Señor ya lo escuchó antes de pronunciar palabra. Y dice, yo sé que siempre me escuchas. ¿Será que tú y yo tenemos esa certeza de que Dios verdaderamente nos ha escuchado? O sea, ya conoce nuestra realidad, nuestro dolor, nuestra oración, y de que siempre nos escucha. Es que esto es precioso. Aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando de este texto tan lindo y de esa escena tan conmovedora, porque no se le puede llamar de otra manera, una escena conmovedora que nos regala Dios con la humanidad, con su creación, ¿cierto? Como decía la flaquita, un Dios que llora. Tenemos un Dios que llora, que no le es ajeno tu dolor ni mi dolor. Y que él había podido buscar consuelo, como lo hizo, por ejemplo, con la muerte de Juan, irse a solas, simplemente sí, se me vuela, darle las gracias al Señor ahí por la vida de Lázaro, ¿cierto? Pero es que el Señor siempre va un paso adelante en el amor. Y como dice Eduardo, Él hace esto para que tú hoy que estás conectado allá en tu casa, para que nosotros hoy aquí sentados en nuestra casa, sepamos que es que en el Señor lo tenemos todo. Y que antes de que la palabra se forme en nuestros labios, ya el Señor la ha escuchado. Amén, ya la conoce. Estás en ti y en mí si asumimos esa realidad. Si creemos que verdaderamente el Señor ya nos ha escuchado y conoce nuestra petición. Y dice después el Señor de esta oración que en voz fuerte, a mí me llamó la atención. Sí, ¿cómo sería el grito que la escribieron? Que dice que, ahí lo tienes. Sí, claro, acá lo tengo, dice. Después de decir esto, gritó, ¿cierto? Gritó, Lázaro, sal de ahí. Eso es precioso. Es muy lindo porque ahorita lo decía. El Señor va a nuestro sepulcro y llora por nosotros. Después le da gracias al Padre porque ya nos ha escuchado y nos grita a ti y a mí. Dice, Edward, sal ya de ahí. ¿Y sal de dónde? Sal de tu lugar de muerte. Desde que te causa llanto. Claro, sal de esa depresión, sal de esa ansiedad, sal de ese egoísmo, sal de eso que te está robando la vida, de esa sexualidad desorganizada, de ese maltrato en tu hogar, de ese mal genio, de esa soberbia, de esa vida sin sentido, de esa falta de sueños, de esa falta de amor, de esa falta de llanto. Hoy el Señor te dice, sal de ahí. Con un grito. ¿Cierto? Ojo, y no lo dice suavecito o por texto, sino como dice el texto, gritó. ¿Y sabe por qué gritó? Porque gritó lleno de compasión. Vean lo interesante de eso. Y espérate antes de que espere. Por el nombre. Sí, espere que esto es hermoso. Es que esto es hermoso. ¿Por qué? Decíamos en el inicio de que cuando el Señor nos consuela, nos manda en misión a consolar a los demás. Sí. No hay nada que Jesús proponga que Él no haya hecho. En este caso es la escena perfecta. Jesús recibe el consuelo del Padre en la oración. Se siente y se experimenta consolado por el Padre. Pero en medio de ese llanto, en medio de esa escena conmovedora, imagínese usted un Jesús con el rostro lleno de lágrimas, ¿cierto? Con los ojitos rojitos, pero con una voz fuerte y que da vida, diciendo, sal de ahí.
el Señor sale en misión a consolarte a ti que estás hoy en angustia, que estás en dolor. Hoy el Señor llora por ti, pero está en misión y la misión de Jesús es sacarte de ahí. Por eso esta noche lo dice duro y fuerte a tu corazón. Sal de ahí. Y no dice como salgan de ahí. Miren, si ustedes ven en todos los momentos de consuelo, le dijo a María. María la llamó por nombre propio, ¿cierto? Luego a Pedro, Pedro, ¿me amas? Luego a Marta, Marta, ¿lo crees? Y después le dijo a Lázaro, Lázaro, sal de ahí. Amén. Él no lo hace a la multitud, Él lo hace a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Amén. Él nos está diciendo eso, pero ¿qué necesitamos? Primero, preguntarnos por qué. Preguntarnos si lo amamos y creerle. Así como Jesús preguntó ante su dolor qué era lo que pasaba y fue al Padre. Y simplemente, él sí tenía la certeza de que amaba al Padre. Él tenía toda la certeza. Pero desde que hizo la oración, él creyó que Jesús se cumpliría. Amén. ¿Y sabes por qué se cumplió ese momento? Por tu bien y por mi bien. Exacto. Por estos que están aquí, decía Jesús, ¿cierto? Por los que están en mi entorno. Yo sé que se dará, pero esto es para que ellos crean, o sea, para que tú y yo creamos. Yo los voy a invitar para que cerremos dándole gracias a ese Jesús que llora. Amén. Ese Jesús que hoy tiene los ojitos rojos. ¿Ustedes creen que Jesús hoy no llora por una humanidad que le está luchando a un virus? Una humanidad que le está tratando de buscar la vuelta a esto. Que no llora por esos hijos que se están quedando huérfanos. Por esa mamá que quedó como cabeza de hogar porque ese papá se fue. ¿Ustedes creen que el Señor eso no lo conmueve? Claro que lo conmueve. Claro que llora igual con nosotros. Por eso qué bueno que cerremos dándole gracias a Dios. Y como el mismo Jesús le habló al Padre, Señor, sabemos que nos has escuchado, que este dolor por el que hemos llegado esta noche a escuchar esta enseñanza, tú ya lo has escuchado y que a ti te duele, buen Dios. A ti te duele ver un hijo en depresión, a ti te duele ver un hijo con ansiedad, con estrés, sin sentido de vida, sumergido en un sinnúmero de vicios, destruyendo su ser, destruyendo su vida, los sueños que tienes para él. Claro que a ti te duele, buen Dios, pero también eso te inspira todos los días, Señor, a hacer salir el sol con más ganas, regalarnos las estrellas, regalarnos esta creación tan hermosa, regalarnos la escuela, regalarnos comunidad, regalarnos amigos, regalarnos tu palabra, porque de una u otra manera quieres que entendamos que tú nos amas, Señor, y que hoy nos gritas fuertemente que salgamos de ahí, de ese lugar de muerte, que salgamos de ese sepulcro, y que nos invitas también, buen Señor, a los que nos has sacado de lugares de muerte y nos sigues sacando, a llorar más por el prójimo, a llorar por los que hoy están pasando tristeza, que me duela más la angustia de los demás, que me duela más el corazón, Señor, porque es que si yo lloro por los demás, si a mí me duele lo que esté pasando en el mundo, voy a tener la gracia de recibir tu consuelo, de verme consolado por el que da la vida, por aquel que es el amor, por el que es la palabra y la palabra que todo lo crea y lo recrea. Qué bueno, Papá del cielo, ser consolados por ti. Por eso, Señor Jesús, como escuela, en esta noche te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos, Señor, por este espacio, por esta noche, por los que se han conectado y especialmente, Señor Jesús, por los dolores, por los corazones que hoy se conectan en medio de un dolor. Así es, Señor. Y a esos corazones, al tuyo y al mío, a esos que tenemos angustia, que estamos pasando por la enfermedad, por la pérdida, por la angustia. A esos hoy el Señor nos dice, yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Señor, tú nunca niegas que podamos sentirnos débiles, que podamos tener dolores,
Incluso no nos niegas esas lágrimas, ha sido un don mismo que tú nos has dado. Dice incluso un salmo que tú eres el colector de lágrimas, Amén. porque tú estás ahí tomando todas nuestras lágrimas, Señor. Pero lo que tú deseas es convertirlas en alegría, y una alegría mayor al dolor que hoy estamos sintiendo. Que tal vez hoy no lo podamos entender, Señor, pero ante la fe que tú hoy mismo has pedido ante el Padre por nosotros, que tú mismo has dicho hoy que esto todo lo has hecho para que nosotros lo creamos. Tú nos quieres dar la alegría, la esperanza, saber que tú eres el camino, la verdad y la vida, que en ti podemos encontrar todo, que no importa eso que hoy nos haga llorar, en ti encontraremos el consuelo, que en ti encontraremos esa palabra que necesita nuestro corazón, que lo único que necesitamos es abrirnos a ella. Estamos solo a una palabra de recibir consuelo. Estamos simplemente a un paso, ese paso de la oración, de hablarte y de pedirte ayuda, incluso de decirte, Señor, si hubieras estado aquí, no importa si es un reclamo, no importa si es simplemente en el silencio, que tú vayas a estar a los pies del Señor, pero solo con esa actitud de saber que el Señor es quien te va a consolar, ahí vas a recibir ese consuelo. Y lo más bello es que todo lo que se recibe del Señor no se puede quedar ahí, sino que tiene que salir a su pueblo. Lo más bello es que nosotros nos convertimos en las manos del Señor, en las palabras del Señor, en el abrazo del Señor. Amén. Bendito sea. Pues Señor Jesús, que en esta noche tú, en medio del consuelo que nos das, nos regales también la fortaleza para superar cualquier situación en nuestra vida. Y que ante la propuesta que tú nos haces de creer que el Padre nos ama, de creer que el Padre nos consuela, nosotros podamos hacer y decir como María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchachos, que el Señor los bendiga. Tenemos un par de anuncios que les queremos compartir. Flaquita, mil gracias por el tema. Yo disfruto mucho los temitas que mi Flaquita y yo compartimos, porque a mí me llegan mucho como al corazón y me da mucha ternura como verla a ella toda apasionadita por el Señor. Dios te bendiga, Flaquita. Amén. Muchachos, tenemos un par de anuncios. Primer anuncio, este sábado, ¿qué es lo que tienen ustedes las mujeres? Mi diario con Jesús. Miren, ese espacio para mí se ha vuelto uno de los regalos más grandes que me ha podido dar el Señor. En este tiempo de caminar con el Señor, a mí me ha costado a veces mucho sacar espacios verdaderos de oración. Y con mi diario con Jesús, miren, por acá les muestro mi diario, para que no digan que es mentira. En esta cuarentena lo empecé. ¿Escribes en la portada, okay? También, porque ya miren, me quedan solo estas hojitas. Y lo empecé en esta cuarentena, estoy súper feliz. Nos reunimos los sábados por Zoom, siempre estamos poniendo pues la información en Instagram y les mandamos por WhatsApp, pero quiero dejarles algo claro. Si usted ya se ha conectado alguna vez y usted dice, ve, pero es que no he vuelto a recibir la información o me desconecté, con el mismo link que usted entró la primera vez, con ese mismo link puede entrar ahora, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos el mismo Meeting ID, el mismo link, entonces pueden entrar. Muy bien. Y si no, pues nos buscan en Instagram o preguntan en la escuela, eso cualquier persona le va a dar la información. 11 a.m. hora Miami, 10 a.m. Colombia. Muy bien. La otra actividad que tenemos este mismo sábado, pero en la noche, 8 de la noche, es esta actividad que hemos llamado Jesús mi Shabbat, y es un espacio más de formación. Estamos este sábado cerrando el ciclo de los 5 discursos o 5 sermones de Jesús según el Evangelio de San Mateo. También les estaremos compartiendo el Meeting ID, toda la información que tenemos acerca de esta enseñanza que realizamos por Zoom también. 8 de la noche hora Miami, 7 de la noche Colombia, este próximo sábado. Y ya el próximo martes nos vamos a seguir reuniendo a esta misma hora, 8 de la noche Miami, 7 p.m. Colombia, pero no más por YouTube. Ya la actividad de la escuela, de la misión permanente de la Escuela Bíblica Católica Yeshua acá en la Florida, la vamos a seguir teniendo por Zoom. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
porque tenemos muchos deseos de volver a ver a todas esas caritas, a todas esas personas, hermanos, hermanas que el Señor nos ha regalado aquí en la Florida y que se han acercado todos los martes a la escuela cuando nos estábamos reuniendo personalmente, porque lo empezamos a transmitir por YouTube y ha sido una bendición para todos, pero perdimos como ese contacto, a no ser de los que están en comunidad y constantemente estamos viendo, sino aquellos que de pronto no han podido estar en comunidad o viven en otros estados o viven muy lejos de acá del sur de la Florida y que de vez en cuando trataban de venir todos los martes acá a Miami a recibir la enseñanza. Nos vamos a volver a ver por Zoom. Les estaremos compartiendo el Meeting ID, les estaremos compartiendo toda la información por las redes sociales y por YouTube nos seguiremos viendo en otras enseñanzas. Y mira, porque todo el mundo habla del cafecito que se tomaban los martes. Sí, entonces el martes aliste su cafecito, prenda su cámara, qué bueno que los podamos volver a ver, miren, por Zoom. Sí. Esta es una de esas gracias que tenemos. Haga como si fuera ir el martes a reunirse físicamente. Exacto. Tal cual, prenda su camarita, vamos a compartir, vamos a charlar entre nosotros. Los que se han estado conectando por YouTube, que normalmente no iban a las enseñanzas porque no están en este país o en esta ciudad, también los esperamos. Bienvenidos. Antes los empezamos a conocer, ¿cierto? Y empezamos a hacer una comunidad nueva. Esto no es como porque, ay, mira, que es que qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría? Que es que nuestro corazón anhela nuevamente ver esos rostros, ¿cierto? Amén. Y lo hemos hablado entre los líderes, que qué falta que nos hace mucha falta. Y se nos iría toda la noche mencionando aquí todos los nombres. Y recuerden, en la escuela tenemos muchas actividades. Toda la semana en el canal de YouTube están subiendo las enseñanzas de todos los días, el programa de por la tarde, Hoy me quedo en tu casa. Mujeres de Fe. Mujeres de Fe, yo soy uno que escucho la emisora todo el día o los momentos que puedo en el día. Entonces tenemos muchos espacios de formación, de enseñanza, aprovechémoslos. Muchachos, los dejamos en paz. Descansen. Antes de irnos, les damos un saludo a todos los que se conectaron hoy. De verdad que qué alegría y les queríamos. Yo tengo un saludo especial, Flaca, perdón. Hay dos niños que siempre se nos conectan y que queremos mucho. Son Isaac y Chago. Se conectan desde Bogotá y quiero mandarles un saludo muy especial y los quiero mucho. Dios los bendiga. Un beso para todos. Feliz noche. Nos vemos en 8 días por Zoom. Les estaremos pasando el Meeting ID y que Dios los bendiga. Un abrazo muy, muy grande y recuerden, dichoso el que llora porque será consolado. Amén. Un abrazo.